de los videojuegos data desde... Naomi, ¿sabes cuándo se creó el primer videojuego? Mirta, el primer videojuego fue una versión computarizada del famoso 3 en raya y se creó en 1952. Muy bien, gracias, ya lo recuerdo. La tecnología avanzó tan rápido que en los años 60 apareció la primera consola y el juego más alucinante, Space World. Y para finales de los años 70 ya teníamos el esplendor del Atari a colores. La industria de los videojuegos no deja de sorprendernos y estoy segura que aún nos depara grandes sorpresas. Quédate con nosotros para que conozcas la vertiginosa evolución de los videojuegos. Bienvenido a Todo Tecno. De los videojuegos corrieron a la par dos aspectos fundamentales que le dieron forma, el hardware y la brillante imaginación de los desarrolladores para romper las limitaciones que los imponía el mismo hardware. Por supuesto, las consolas jugaron un rol importante. Cada una de ellas es una digna representante de la tecnología de su época. Conozcamos su historia en la siguiente nota. No podríamos hablar de la historia de los videojuegos sin mencionar a las consolas, que son un tipo especializado de computadoras que fueron fabricadas para entretener a muchas y muchas generaciones de fanáticos de los videojuegos. Pero ¿cuál fue la primera consola que conoció el mundo? El primer creador de una consola de videojuegos fue Ralph Baer, que más o menos por los años 60 le dieron el encargo de crear un televisor súper avanzado que supuestamente iba a ser utilizado en los dispositivos de aviación o en los distintos dispositivos de guerra. Sin embargo, él pensó que un televisor súper avanzado debería de ser interactivo. Es así como que año tras año él fue creando prototipos hasta que llegó a un primer prototipo que lo llamó The Brown Box o la caja marrón, en donde pues él implementaba uno de los juegos más conocidos, que era el tenis. De esa forma se podía conectar a un televisor y después, pues años después, pudo vender este prototipo a empresas que lo puedan comercializar. Con el correr del tiempo, la tecnología fue evolucionando, al igual que lo hicieron las consolas. Uno de los primeros saltos que dieron las consolas de videojuegos fue que incorporaron unidades de procesamiento, tal como las tienen las computadoras, ¿no? Todos los computadores tienen una unidad central de procesamiento que normalmente lo conocemos como un CPU. Y la capacidad de este CPU ha ido evolucionando de manera dramática a lo largo del tiempo. Tal es así que la siguiente consola famosa después de la caja marrón fue el Atari. Y el Atari ya tenía una unidad de procesamiento. Si comparamos la unidad de procesamiento del Atari con la unidad de procesamiento de la PlayStation 5, por ejemplo, la diferencia es abismal. Estamos hablando de una diferencia de más del 2000% en capacidad de cómputo. Y hoy día tenemos computadores más potentes y pues tenemos consolas de videojuegos también mucho más potentes, lo cual nos permite crear videojuegos o soportar videojuegos más sofisticados. No pasó mucho tiempo y aparecieron otras opciones, como por ejemplo el Nintendo, ¿no? Después todas las evoluciones de Nintendo y entre medio apareció el PlayStation también y todas las evoluciones que conocemos del PlayStation. Y lo mismo pasó con Nintendo. En medio de ese camino, pues Xbox ha sido otro referente con las consolas de videojuegos que sin duda juega un papel súper importante, ¿no? En la industria de los videojuegos. La modernidad de las consolas que hoy conocemos buscan que cada vez el jugador se sienta más inmerso en los videojuegos. Es por ello que estos aparatos poseen más programas y hardware más sofisticados, además de una muy buena tarjeta gráfica que permite tener una mejor calidad de imagen. La interacción entre el humano o el jugador, ¿no? O el usuario y la consola de videojuegos ha ido cambiando dramáticamente también, ¿no? Antes eran joysticks, eran botones los que uno tenía que presionar para poder interactuar con esta consola de videojuegos. Hoy en día ya no es necesario tener solamente o apretar un botón.
¿no? Además de todos los gadgets que se derivan de apretar botones, está por la interacción a través del reconocimiento de imágenes utilizando inteligencia artificial, como el Kinect, por ejemplo, ¿no? Que yo sin necesidad de tener un mando me puedo mover y el computador o la consola de videojuegos puede reconocer los movimientos que estoy haciendo. Eso obviamente marca una nueva tendencia en los videojuegos. Obviamente cada consola ha tenido su generación, ha tenido su tiempo, ¿no? En que pues obviamente ha brillado y ha brillado con mucha luz, ¿no? Por ejemplo, el Atari en su generación fue una de las consolas más usadas. Después pues el Nintendo y el Super Nintendo también pasaron a ser una de las consolas más usadas. La PlayStation sin duda marca un hito, sobre todo porque incorpora más cores de procesamiento, ¿no? Incorpora también la parte de multimedia. Eso creo que sí cambia mucho la historia de las consolas de videojuegos.